Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Lease a 2023 Ford Escape Active for $397 per month for 48 months and 7,500 miles per year. First payment and $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Tax title license extra with approved credit. Expires 12/04/2023. Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro de MyJobMac. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Semana, ese podcast en el que hacemos un repaso de las noticias y novedades más importantes aparecidas en nuestras webs, en mtvpro.es y myjobmac.com. Hoy estamos dúo, dinámico, bueno, no sé si dinámico, pero dúo. Dani Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos. Y el que os habla, Luis Miguel del Cerro, encantado de estar con todos vosotros. Hoy vamos a tener, ya os lo adelanto, un día de gran fondo y el regreso de un modelo mítico para una marca española. Si te parece, en este caso, una e-bike de mountain bike, para que quede claro. Si te parece, arrancamos con con las novedades que hemos tenido de gran fondo, además de dos marcas muy potentes como son Specialized y como es Giant, Giant o Giant, porque luego los amigos se ríen de mí. Pero ¿qué hacemos, Dani? ¿Giant o Giant o Giant? Tenemos que intentar... Giant no. Yo creo que es Giant. Porque no es, le falta la segunda G. Es un inglés tipo americano. No es Giant, es Giant. ¿No? Bueno, creo. No vamos a jugar. Podemos hablar de la marca taiwanesa o podemos utilizar ese tipo de cosas que se hace mucho en empresa, ¿no? El tema de... Como cuando se hacían las revistas de motos, cuando se hablaba de KTM, la marca de Mattighofen. Oh, sí. La marca austríaca, ¿no? La marca de Mattighofen, la marca naranja, efectivamente, sí. Pues aquí igual, la marca taiwanesa, el gran fabricante. Bueno, el gigante taiwanés. El gigante taiwanés, efectivamente. Bueno, en todo caso, bueno, nos quedamos con Yaya. En todo caso, vamos que nos centramos, que nos vamos de varas y no llevamos ni un minuto grabado. A ver, bueno, yo creo que vamos a empezar. Yo creo que es justo empezar aunque solo sea porque fue el modelo que puso un poco encima de la mesa las bicis de gran fondo, sobre todo para, bueno, ya sabemos que Specialized a veces tiene esa capacidad, a veces para poner encima de mesa las novedades y otras veces para poner encima de la mesa o para destacar las novedades que otros o categorías que ya existían, pero que ellos consiguen poner en el foco, ¿no? No sé, sinceramente... Incluso a veces le dan nombre o le cambian el nombre a la categoría. Sí, siempre... Marketing, que son los genios del marketing, y aquí, por cómo hemos empezado el podcast, podríamos hablar nuevamente de uno de los genios del marketing, la marca de la S roja, la marca de Morgan Hill, etcétera. Exacto. Bueno, es verdad que seguramente, no sé si tú lo sabes, Dani, pero sería muy difícil saber, ¿no? ¿Cuál fue la marca que arrancó con el concepto de gran fondo? No sé si tú tienes la referencia, pero puede ser que seguramente efectivamente fuera cuando salió la Specialized Roubaix, cuando empezamos a escuchar sobre esto. Yo creo que como concepto gran fondo igual nos deberíamos remontar algo más, porque es cierto que las marcas ya ofrecían catálogos a lo mejor con una bici con unos... la bici de competición y bicis con unos ángulos algo más relajados, pero es cierto que fue Specialized la que primero puso en el foco y segundo quizá una categoría reservada más para gente que comenzaba, le empezó a poner montajes por gama, le empezó a dar empaque y fue la que empezó a decir, oye, que no, que es que si no compites, cuando vas más cómodo vas a llegar más lejos. Es cierto, es una categoría que tenía un nombre que ya dijimos en el anterior podcast, un poco así, que es la categoría peyorativo, sí. Las bicicletas para cicloturistas. Que claro, siempre, sí, tenían esa consideración. Sí, que siempre ha habido esa confusión en España de lo que era el cicloturista, que se consideraba. Mucha gente considera cicloturista pues casi que alguien que viaja y tal, pero siempre que se hablaba de cicloturista se hablaba de ciclistas de fin de semana.
Entonces dentro hubo marcas que planteaban bicis, o sea, planteaban la diferencia entre las bicis de competición y las bicis para los cicloturistas entendidos como ciclistas deportivos. Ahora se utiliza mucho el término ciclista deportivo, pero no necesariamente que estén por ahí dando vueltas por Europa, sino también ahí muchas veces entraban. ¿Te acuerdas muchas veces las gamas de aluminio frente a las gamas de carbono? El carbono se reservaba para... Justo eso te iba a decir. Para la Muchas malta. bicis con cuadro de carbono, o sea, con cuadro de aluminio y horquilla de carbono, a lo mejor. Pero aparece la Roubaix y la Roubaix, además yo creo que Specialized hace una jugada muy, muy interesante que es que la llama Roubaix. Sí. Entonces, claro, de repente la Roubaix aparece como una bici diseñada, entre otras cosas, para competir en la Paris-Roubaix. Que eso yo creo que lo dedicaremos en otro momento, que es cuando las marcas se dedicaron a lanzar innovaciones relacionadas con las clásicas y en concreto con la Paris-Roubaix, donde hemos visto horquillas de amortiguación, sistemas Softail y un montón de cosas más, que tenemos que ir un artículo repasando ese tipo de cosas. Sí, de hecho, el nombre de Roubaix, para utilizarlo en material de ciclismo, ya lo había utilizado RockShox con su horquilla y sin embargo fue Specialized quien se queda con ello y lo hace grande. Uh-huh. La Roubaix, que en principio es una propuesta basada simple y llanamente en decir tenemos una geometría más cómoda, una geometría, digamos, menos torturadora, pero a la vez siempre Specialized ha añadido que eso no significaba que fuera una falta de rendimiento. Porque siempre lo que ha defendido Specialized y lo que han venido defendiendo también todas las marcas que desarrollan bicis de gran fondo, de alto rendimiento, porque parece una cosa que una cosa no tiene que ver con la otra, pero ya lo veremos porque luego vamos a hablar ahora de la Roubaix, pero luego vamos a hablar de, por ejemplo, de la Defi o Defy, que va también un poco en esa línea. Son bicicletas de alto rendimiento más cómodas. Entonces, ¿cómo se juntan los dos conceptos? Pues muy sencillo. Lo que defendía Specialized en su momento cuando lanzó la Roubaix era que una bici que te hace la vida más fácil también es una bici que te ayuda a ganar carreras. Y precisamente la Paris-Roubaix era un gran ejemplo. En la Paris-Roubaix no necesitas aero, no necesitas altísima rigidez, sino que necesitas una bicicleta que te deje llegar vivo a los últimos kilómetros, tanto porque no te caes, obvio, sino porque además llegas más cómodo, más descansado, menos destrozado de hombros. Esto lo hemos insistido aquí muchísimas veces, vamos a aburrir con esto, pero hay bicis que efectivamente hay gente que se compra bicicletas de alto rendimiento, pero es que en el kilómetro 100 de su ruta va muerto de hombros, va muerto de culo, va muerto de espalda, de riñones, y alguien que vaya a su lado, a lo mejor con peor forma, pero con una bici que le tortura menos, pues ojo, porque a lo mejor en los primeros kilómetros no parte con una ventaja evidente a nivel de material, pero ojo a los últimos kilómetros, porque igual una persona que llega más descansadita es más persona y puede tener mejor rendimiento. Claro, se me viene un poco a la mente como ejemplo lo que sucede muchas veces con las bicis aero frente a este tipo de bicis. Está claro que a todo el mundo nos gusta visualmente, sobre todo en estética, el tema aero, pero es cierto que el concepto aero exige también unas posturas que castigan mucho más. Y si no estás entrenado para mantener esa postura durante muchos kilómetros, luego aparte suelen ser mucho más rígidas de atrás, con lo cual vas notando mucho más las imperfecciones de la carretera. Todo eso al final hace que acumules un cansancio que a lo mejor alguien con una bici de este tipo no. ¿Por qué? Porque son bicis más cómodos, filtran mejor, postura, como decimos, más cómoda, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Claro, estos Specialized que son magos, como hemos dicho, con el tema del marketing. Por cierto, eso quiero hacer una mención, porque en el festival del fin de semana pasado, en una charla la que estaba, se hablaba del marketing como algo muy peyorativo. Muy peyorativo. Y mirad, en ese sentido, a lo mejor porque yo también vengo un poco de ese mundo, hay marketing bueno y hay marketing malo. Si hay un marketing que ayuda, o hay una estrategia de marketing que ayuda a explicar un concepto y a posicionar un concepto, no es nada malo, ni mucho menos. Y aquí, por ejemplo, Specialized, que siempre, insisto, siempre esto es algo normal, lo han hecho muy bien en este concepto. Fijaos cómo resumían el concepto, o cómo resumen ellos el concepto gran fondo, el concepto de la Roubaix. Smoother is faster. Es decir, suavidad, comodidad es
ir más rápido. Es poco como lo podríamos traducir. Sí. Y creo que es una buena definición. Otro ejemplo de marketing que creo que han hecho muy bien en Specialized ha sido el eslogan de las Turbo, de las e-bikes, que es el It's You, Only Faster. Es decir, Exacto. Eres tú, solo que más rápido, que viene a combatir esa imagen de las e-bikes de que si son o no son o dejan de ser, que todos sabemos, ¿no? Y aquí te lo dicen muy bien. No, eres tú, solo que más rápido. O sea, son dos ejemplos para mí de marketing muy bien hecho. Luego tuvieron ya el famoso claim, que ese ya fue una ida de olla, que era Aero is everything, que es uno de los más reconocidos. Pero claro, era como muy rotundo. Aero is everything. Además, llama la atención de una marca que eso, creo que recordar que eso salió cuando lanzaron la Bench y ahora ya no hay Bench en el catálogo. O sea, que el Aero, hombre, pues el Aero... Ahora es verdad, eso sí, que si tú hablas con Specialized, y es cierto, lo que han hecho es integrar el Aero en todos los conceptos. Y ahí... La Tarmac, siendo la escaladora, aerodinámicamente no tiene mucho que perder frente a la última Bench, por ejemplo. Bueno, pero sí está hay mucha distancia respecto a otros modelos 100%. Sí. Pero bueno, es verdad que ellos ahora lo que defienden cuando tú les dices esto, te dicen, bueno, es que nosotros hemos integrado el concepto aero en todo. Ya eso voy a... Y fíjate cómo lo voy a hilar, ¿eh? Fíjate que me hago... Y es, ¿qué ha pasado con la Roubaix? Y ahora vamos a centrarnos ya en la SL8. Y es que la Roubaix pasó de ser una bicicleta extremadamente gran fondo, es decir, con el objetivo de ser una gran fondo, y es una bicicleta que poco a poco se ha ido transformando y convirtiéndose en una bicicleta con componentes que la hacen distintiva, como el Future Shock, pero también ha ido aerocizándose. Yo diría que ha ido tarmaquizándose. Es decir, es muy buena. Claro, ha ido... Tarmac is everything. Efectivamente. Entonces, si la Tarmac ha ido ganando beneficios aerodinámicos, la Roubaix ha ido ganando los beneficios aerodinámicos heredados de la Tarmac. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, la anterior generación de la Roubaix, que yo estuve en la presentación, que además hicimos un montón de cosas alrededor de la presentación de esta bici, con el retool, etcétera, etcétera, ellos incidían mucho en que la Roubaix adoptaba la postura y la geometría de la Tarmac, para decir, señores, y esto lo hacemos ¿por qué? Porque hemos hecho la Tarmac un poquito más cómoda, la Roubaix un poquito más exigente y hemos encontrado el término medio. No era igual, no la copiaban, la geometría no era la misma, pero sí que se acercaba mucho más que en otros modelos. Claro, era la base desde la que se partía. Evidentemente hay ligeros cambios, pues porque la pipa de la dirección, al incluir el Future Shock, necesitas cambios. Luego, en cuanto a postura, introducían el manillar de doble altura, el hover bar. Pero que digamos que se acercaban mucho. Y en este caso, pues se mantiene con la SL8, se mantiene esa misma línea. Pero, como dices, con cosas que la diferencian. Future Shock 3.0, tercera generación del Future Shock, porque tenemos 3.0, 3.1, 3.3, tenemos la tecnología Aftershock detrás, bueno, una serie de cambios que la hacen diferente, pero con una base que sigue siendo muy similar al concepto Tarmac. ¿Y por qué las bicicletas gran fondo han ido pareciéndose cada vez más a las bicicletas de competición? Pues bueno, aquí podemos hablar, no sé, Dani, si entre la que es la realidad del mercado y a veces un poco la frustración del mercado. Y es que tanto marcas como Specialized o como Giant se han dado cuenta de que hay algunos mercados muy importantes, como el español o el italiano o en menor medida el portugués. No en menor medida porque es más pequeñito, no por nada. O incluso el francés, sobre todo en el sur. Son mercados que buscan siempre el carácter muy deportivo de la bici. Y entonces, pues han visto que la manera, digamos, la manera de intentar que en mercados como el nuestro la gente
opte más por una bicicleta como la Roubaix es dándole un mayor carácter deportivo. ¿Por qué? Porque había muchísima gente que empezó a dar por hecho que las Gran Fondo eran bicicletas, hablando mal y pronto, para globeros. Nada más lejos de la realidad. Y mira que ha habido medios nacionales e internacionales que se han insistido en esto. Lo que ocurre es que, claro, estas bicicletas cuando tienen a su lado, una bicicleta de carácter muy, muy, muy deportivo, pues claro, tienen ese problema de tener una hermana demasiado cautivadora. Pero a veces se produce el efecto que nosotros hemos hablado muchas veces, medio en broma, medio en serio, de que en España es un país a veces de gente con tarmac con arandelas. Gente que tiene una tarmac, pero que tiene que subir la dirección, que tiene que intentar adaptar la bici a un punto demasiado cómodo. Esto Specialized lo hizo, o no sé si fue antes el huevo o la gallina, pero la realidad es que la Roubaix ha sido una bicicleta que se ha usado en la París-Roubaix, que la han usado los corredores en la París-Roubaix. Yo tuve, el año antes que tú fueras a esa presentación, yo estuve en la París-Roubaix el año que se despidió Tom Bonnen, y Tom Bonnen corría con una Specialized Roubaix. O sea que esa es una bicicleta, la Roubaix y su sistema Future Shock ha pisado el pavés, ya ha competido en el pavés. O sea que bueno. Que yo incluso apostaría que Sagan ganó Sagan ganó, creo que con una Roubaix. Pues es posible. Ahora mismo me pillas. Nos pillamos los dos, pero... Yo es que recuerdo a Sagan ajustando el Future Shock en marcha y tal, y juraría que fue el año que la ganó. Uh-huh. Pero bueno, se ha probado. A la vez también estamos viendo ahora, digamos, otra tendencia, que yo creo que también aquí podemos hablar de ello, precisamente también en la Roubaix, que es... dentro de ver cómo colocamos las Gran Fondo en el mercado, nos encontramos bicis que por un lado tienen un carácter más deportivo, pero a la vez empezamos a ver pasos de rueda y modificaciones que llevan a que incluso la SL8, algunos compañeros de la prensa casi la han colocado. Yo creo que nosotros no la hemos calificado así, hemos sido más descriptivos, pero casi como una bici que podría servir para eso que hemos hablado en otros podcasts de Road Gravel, Gravel Light o Gravel Race Light o cualquier nombre que se os pueda ocurrir. Que básicamente es coger una bicicleta de gran fondo, ponerle un neumático más ancho, hacerla más polivalente y que podáis entrar en una pista. Esto en descripción rápida. O sea, competir o llegar a ser lo que las bicis de gravel eran hace, pues, no tanto, hace 5 o 6 años. O sea, es ahora intentar ir a... Porque ¿qué paso de rueda y neumático estamos en esta Roubaix, Dani? En la Roubaix estamos hablando de un máximo de 700 por 40, pero teniendo en cuenta de que también tiene roscas para guardabarros, portabultos, etcétera, yo me imagino que a lo mejor con un poco de taco o con el guardabarros 700 por 38, pero vamos. Es que un 700 por 40 para alguien que esté haciendo pistas. Más que de sobra. Y teniendo en cuenta que llevas el Future Shock nuevo delante y el sistema Aftershock detrás. Sí, pues si hablamos además... Estás compitiendo con la Diverge directamente para ese tipo de terrenos, y además tienes una bici que luego puedes montar en carretera sin ningún tipo de problema, con unas ruedas alternativas o cambiando las cubiertas. Claro, es que te iba a decir que además, si tenemos en cuenta que hace no mucho se estaba compitiendo en la Strade con 25, con un 40 para pistas, vas más que sobrado. Entonces, toda esa parte del gravel light, gravel ligero, gravel de pistas, es que la tienes también cubierta, sí. Bueno, a mí lo que me ha alegrado mucho es ver que el Future Shock sigue, porque había como cierto miedo entre los fans, lo que yo me encuentro de la Roubaix, de que el Future Shock se quedara en la gama de gravel, en la Diverge. Es un sistema que siempre ha sido controvertido, o sea, siempre ha tenido sus defensores a muerte, entre los que yo me encuentro. También supongo que porque lo probé en Roubaix y luego tuve el placer de probar una bici una Roubaix durante un tiempo y me encantó. Pero también tiene sus detractores, que es como que les explota un poco la cabeza por tener un sistema de suspensión en la parte delantera. Un sistema de suspensión que nunca nos cansaremos de decirlo, sobre todo en las últimas versiones ya muy refinadas, que es regulable, bloqueable, y que os puedo asegurar de que no es lo que a lo mejor alguno está pensando, es decir, no resta en rendimiento. No, en absoluto. Esa es la realidad.
En absoluto. Y además en este caso en el 3.0 viene con 3 muelles con diferente firmeza que desde Specialized afirman, lo decimos así porque no hemos podido tener uno en la mano y verlo in situ, pero afirman que es muy fácil de cambiar, que si eres capaz de cambiar una potencia eres capaz de cambiar el muelle del FutureShock 3.0. Entonces, jolín, es un sistema muy curioso y es un sistema además que en carretera, en buen firme, si lo bloqueas en marcha, que puedes, en lo que ellos llaman on demand, pero vamos, en marcha, puedes sprintar que no vas a ir hundiéndote. O sea, es que es bastante... No se pierde rendimiento en este caso por llevarlo. Además, realmente ofrece un recorrido de 2 centímetros, ¿no? Es casi más un sistema de filtrado de vibraciones y pequeños impactos, no hay que pensar que llevamos una horquilla de amortiguación. No, además es muy curioso cómo funciona, porque esto ya lo vi también cuando probamos la Diverse, en la STR, cómo funciona este sistema. Al final lo que hace es que es difícil de explicar, ¿no? Pero la sensación es que tú mantienes la línea horizontal de lo que es el ciclista y lo que hace es la bici subir y bajar por abajo. Es decir, no es que se hunda el manillar, sino que la bici sube y baja por abajo. Ya sé que esto es un poco raro y que suena un poco a ciencia ficción, pero cuando te montas en ella, no sé si será exactamente, porque es muy difícil de medir, pero sí que tienes esa sensación de que no es que el manillar vaya bajando. Tú no tienes la sensación nunca de que el manillar va bajando, sino de que efectivamente es un sistema que hace ese efecto, ¿no? Que la bici va flotando debajo tuya. Como mejor se ve realmente es cuando precisamente montas con más gente con esa bicicleta, como nos ha pasado a ti y a mí. Exacto, sí. En Roubaix, por ejemplo, y entonces tú ves los adoquines de Roubaix o ves los adoquines de Flandes o una carretera en muy mal estado, ¿no? Y entonces tú notas que efectivamente no estás dando los botes que tendrías que estar dando viendo el firme, y dices, pero es que tampoco noto como en una mountain bike de doble suspensión que la bici se me mueva. Te fijas en el que va delante tuyo y es cuando ves que la rueda, que la tija del sillín se mueve. Si te fijas en el que va al lado, ves que la bici se va aplastando y contra el manillar. Bueno, aplastando, entendedme, ¿no? Que va oscilando, que va subiendo ligeramente hacia el manillar, pero tú no tienes esa sensación de ir absorbiendo esos botes. Exacto. Sino que es la bici la que se los lleva. Bueno, te resuelvo la duda que teníamos antes, Dani, que estaba aquí mientras que estábamos hablando, pues confieso que estaba cacharreando. 2 París-Roubaix, de 2018-2019, tiene el sistema FutureShock y está Roubaix. Bueno, luego otra de las novedades que nos hemos encontrado es la tecnología Aftershock, que, bueno, pues me llama la atención porque también cuando supimos que estaba ya esta Roubaix cerca, pues también había cierta idea de meter en un sistema como el de la Diverge, como la STR, pero más compacto, refinado, más refinado, pues no, pero sí que había sorpresa en la parte trasera. Sí, además esto es otro ejemplo de cosas que Specialized a nivel de marketing hace bien, que es ponerle un nombre hiper llamativo a todo. Realmente lo que han hecho es, tenemos una tija que ofrece una flexión controlada muy buena, que es la tija pavé, y entonces han dicho, vamos a estudiar cómo llevar al límite, al máximo, esa flexión controlada de la tija y qué necesitamos. Entonces se dieron cuenta que lo que realmente necesitan es el anclaje de la tija, darle más recorrido a la tija aprovechando lo que es la longitud de la propia tija, ¿no? Cuanto más abajo la agarres, más oscilará. Cuanto más arriba, menos espacio le das. Entonces, ¿qué han hecho? Bajar el anclaje de la tija lo máximo que han considerado oportuno, seguro, etcétera, etcétera. Y han desplazado lo que es el cierre de la tija, el sistema, 65 milímetros hacia abajo, por dentro del tubo. Eso permite que la tija oscile un poco más sin que, entre en conflicto con nada. Y lo han llamado Aftershock, que a mí me parece maravilloso, ¿no? O sea, me recuerda un poco al Afterburner, parece que vas a despegar o algo así, pero que, hay que reconocerse lo que dices. ¿Qué han hecho? Han incluido amortiguadores, microamortiguadores. No, han aprovechado algo que ya tenían, lo han controlado muy bien y bajando lo que es el anclaje han conseguido dotarle
de más capacidad de absorción o filtración de amortiguador, de filtración de irregularidades y de vibraciones a su propia tija, porque en este caso es la tija pavé, la S-Works pavé de fibra de carbono. Y como Aero is Everything, hasta en el gran fondo, pues también afirman haber mejorado la aerodinámica, recortando 4 vatios de resistencia aerodinámica, que en mi caso serían 0,5, porque yo soy antiaerodinámico, pero bueno, hay una mejora aerodinámica. Por esto que hemos hablado antes, ¿no? Este momento en el que vivimos con las gran fondo de indefinición, en el que por un lado son aero, por otro lado, en el caso de la Roubaix, nos encontramos con el Future Shock, o sea, mejor en la aerodinámica, mejor Future Shock, por otro lado paso de rueda de 40, que bueno, no, pero... oye, una cosa no resta a la otra, ¿no? Todo es bien, ¿no? Todo es mejora, pero a nivel de definición a veces choca. Y luego, por cierto, la versión S-Works, para lo que suele ocurrir también con las con las gran fondo, una de las cosas que siempre la gente ha preguntado o ha tenido en cuenta es el peso. ¿Qué pasaba con el peso? Bueno, pues estamos hablando de que esta bici en su versión S-Works en talla 56, podían haber pasado una talla 54, ¿no? Sí, una 54, una 52, podían haber pesado, sí. Specialized ha ido con un peso oficial de talla 56. Bueno, pues 7,3 kilos con ese Future Shock, con esa tija trasera, con todos los cambios que han implementado, pues 7,3 kilos, que estamos a 600 gramos de peso UCI, ¿no? Sí, 500. Es verdad que estamos en ese peso en el tope de gama, es S-Works Roubaix SL8. Que es la que, por cierto, está fabricada con las fibras FACT 12R, el tope de gama que tiene ahora mismo Specialized dentro de sus fibras. Pero bueno, sí, es cierto que una bici aero, lo hemos visto, una bici aero de competición son un poquito más pesadas. Es decir, que no es descabellado ni siquiera para competición un montaje así. Eso sí, ese peso pues tiene un precio. Tiene un precio, que es en la S-Works, la Roubaix SL8, 14.000 euros. Y luego tenemos una gama de... Eso te iba a decir. Ya no S-Works, que son 5 modelos desde 9.000 o desde 3.800 con el 105 mecánico de 3.800 a 9.000 euros. Exacto. Y cuadro S-Works suelto por 5.500 euros. Con horquilla, Future Shock 3.0 y la tija S-Works pavé, que esa está en todos los modelos de la colección por ser un elemento definitorio de lo que es la Roubaix. No tiene sentido una Roubaix con una tija de aluminio. No tendría ningún sentido. Pero como nosotros mismos os decimos muchas veces, la gama alta no define, el modelo tope de gama no define el precio de una bici, sino que lo define toda la gama. Y os diré que, o en mi opinión, no sé qué opinas tú, Dani, pero por ejemplo, la opción Roubaix SL8, la Sport con 105, 3.800 euros, con una bicicleta que viene montado con ese sistema Future Shock con cuadro de carbono, eso sí, el FAT 10, no me parece un superprecio, ¿eh? Me parece una bicicleta competitiva. A mí, seguramente, al decir 14.000 euros, le lloverán críticas a la marca y por 3.800 me parece muy buena opción. Yo creo que es que además hay que tener en cuenta que es una bici que le estás metiendo detalles de la gama alta como el Future Shock 3.0, la horquilla de carbono, la tija pavé. O sea, quiero decir que está muy bien. Estamos hablando de, por ejemplo, luego tenemos la opción, también una opción muy, muy interesante, que es la opción con Apex para los amantes. He dicho la 105 porque al final es la entrada. Pero bueno, ya digo, luego tenemos una gama interesante ahí entre la Sport 105 3.800 por Apex en 4.000, la SL8 Comp que está ya en 4.800, que ya empieza a ser un precio... Bueno, un poco más alto, pero bueno, tampoco nos hagamos líos, que también para lo que están los precios, que ya sabemos, siempre decimos lo mismo, que nos encantaría estar en otros precios, pero por ejemplo, estamos hablando de que la Comp ya viene, si no recuerdo mal, viene con un 105 Day 2, o sea que ya es ya estamos usando
cambio electrónico, o sea, que ya es Claro. es otro rollo. Estamos hablando de una bici que ya nos pone en otro esquema de funcionamiento. O sea, que bueno, que en este caso, ya digo, la gama alta no define, y que creo que la Roubaix sí que sale con una gama. Además, me alegra mucho porque siempre una cosa que nunca me ha gustado mucho de Specialized cuando lanza las gamas es que siempre tiende a presentarnos como los 2-3 modelos tope, y luego últimamente, al menos, los comp y lo que venía por debajo, pues teníamos que esperar. Y yo creo que eso pues era un poco, no daba una imagen completa de la gama. Yo creo que aquí pues raro será que haya algo por debajo del 105 mecánico. Por cierto, una bici más que estrena la opción de 12 velocidades de Shimano mecánico. Así que, Sí, bueno. y que demuestra lo que dijimos, que la llegada de este grupo ya pone gamas de 12 velocidades muy, muy interesante. Por cierto, que la Apex viene con monoplato. Que también es interesante decirlo. Aquí hay, digamos que con el Apex está claramente, la versión Apex es más gravelera. Sí, más gravelera, más gravelera, o para que sea un valiente y no quiera complicación y demás. Que ahí sigue RAM haciendo su guerra, su defensa a veces del monoplato. Lo han intentado en muchas ocasiones, el monoplato en carretera. Y bueno, y llegamos a otra bici que seguramente ha sido también una de las referencias dentro de la Gran Fondo, que es la Defy de Giant, que ni más ni menos que ya son 5 generaciones. Y que bueno, que aquí están, y además, como siempre, con la calidad general de Giant, pero además también hay que decir, como hemos acabado hablando de precios, pues aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a empezar hablando de precios, porque es una gama que arranca en 2.399 euros. 2.399, la más económica. Sí que nos vamos a 11.799, la SL0, el tope de gama, pero es que la segunda, o sea, el salto es brutal, de 11.800 a 6.300. Entre 6.300 y 2.400 tenemos una interesante colección, ¿no? De más modelos. Y, jolín, yo creo que lo hace muy, muy atractivo. Sí, a ver, nos saltaremos de decir, Giant es una marca espectacular, y debo decirlo, no siempre bien ponderada por muchos ciclistas. Tiene una gama espectacular, tiene unas calidades, es una marca que está en competición, y es una marca que se merece, vamos, toda la atención. Y aquí ya digo, tenemos la Defy, que es una bicicleta que, por ejemplo, también ha estado en la Paris-Roubaix, es decir, que no tiene nada que envidiar a otras. De hecho, a ver, la Defy, el cuadro, el tope de gama, son 785 gramos solo. Es decir, 195 gramos menos que el modelo anterior, pero es que con 785 gramos para la Defy estamos hablando de un peso inferior al tope de gama escalador de otras marcas. Entonces, jolín, la horquilla son 350 gramos, un 15% menos que la Defy anterior. Que la están convirtiendo en una escaladora muy, muy, muy interesante, ¿no? Ya no es solo una bici como lo que hablábamos, cómoda, sino que la están convirtiendo en una escaladora muy interesante y muy a tener en cuenta. En este caso, además, con conceptos como la tija de Fuse, una concepción parecida a la tija Pavé que hablábamos de Specialized, que te filtra sus irregularidades, te filtra esos terrenos, esas carreteras en mal estado, y es muy interesante. Y una bici también, lo digo absolutamente en positivo, menos arriesgada que la Roubaix. Es decir, es una bicicleta que se significa menos en cualquier grupeta. Es decir, si tú vas con una Defy por la carretera, y muy poca gente va a decir, oh, mira, una Gran Fondo. no lo va a tener tan claro. No, y con la nueva Defy menos todavía, porque es que le han incluido, o sea, va montada dependiendo de la gama, si es Advanced SL, Advanced Pro o solo Advanced, pero va con la potencia Contact Aero Light en su versión SLR, SL o normal, pero vamos, con una potencia de corte aero, es decir, que la han
que se disimula, como dices muy bien, dentro de la grupeta porque parece otra cosa, no parece una gran fondo. ¿Dónde podríamos encontrar esos detalles de gran fondo? Neumáticos de serie de 32 milímetros y paso de rueda de 38 milímetros. Pero al final es como dices, es visualmente menos arriesgada, en el buen sentido. Uh-huh. Otra cosa importante, no es su equivalente, pero ha salido al mismo tiempo. Digo no es equivalente porque Giant y Leaf son dos marcas distintas que, bueno, comparten tecnologías y conceptos, pero bueno, no penséis que una Leaf es una Giant para chicas, porque no es así, ya lo hemos explicado muchas veces por geometría y por concepto. El caso es que... de hecho, Leaf, una de las cosas que ellos tienen, que se jactan de ello, es que el equipo de diseño está formado principalmente por mujeres porque fabrican bicis para mujeres, es decir, para que nos entendamos, son equipos de diseño diferentes, que tendrán sus colaboraciones, etcétera, etcétera, pero que son equipos de diseño diferentes. Lo que sí se sirven de tecnologías, como por ejemplo el carbono, utilizan el mismo carbono, o por ejemplo en esta Avail, que es la gran fondo de Leaf, pues aparece otra vez la tija de Fuse o de Fuse o de Fuse de carbono, aparece también, aparece en Liza y ya la tenemos disponible. También una gama muy atractiva que arranca desde los 2.399 euros hasta pues el tope de gama, que son, si no recuerdo mal, el tope de gama en España, 6.000, ¿no? Claro, eso sería el Advanced Pro, nos quedaría el modelo SL, ¿no? El Advanced SL, en este caso no lo tenemos, pero el Advanced Pro 0, tope de gama, son 6.300 euros. Con Ultegra Di2, ruedas SLR con 36 milímetros de perfil de fibra de carbono, o sea, un montaje muy, muy interesante. Bueno, no quiero acabar tampoco sin terminar, porque aunque ya la hablamos de ella en el podcast anterior, pero bueno, como estamos hablando de gran fondo, pues me parece interesante comentarlo. Y es recordar, hablando de esa historieta que teníamos entre cómo las gran fondo empiezan a tocar el gravel, pues recordaros que ya hablamos de ella, insisto, la semana pasada, que es la Trek Domane AL, la generación 4, que le pasaba un poco eso. Sí, por cierto, también mencionar que Megamo ha presentado la Silk, que es su gravel de competición, ¿no? Una geometría un poquito más agresiva, cableado interno, cockpit integrado, es decir, ese conjunto de manillar potencia integrado, vamos, una gravel race en toda regla y con un rango de precios entre 3.500 con el Apex de 12 velocidades y los 6.000, 5.999 con Rival XS y ruedas ZIP 303 Carbon. Y eso, con disponible ya con el GRX de 12 nuevo. También. Que ojo, o sea, es de las primeras marcas que va a montar que yo sepa, de las primeras marcas que ha salido con el Shimano GRX de 12 velocidades. Y una cosa muy importante, con esta bici, a Megamo seguramente ahora mismo tenga una de las gamas de gravel más completas a nivel mundial. Tenemos posiblemente. Tenemos una Megamo Yakar, que es una bicicleta que nosotros hemos probado perfectamente competente en gravel, una muy buena bici para arrancar por precio, por características, una muy buena segunda bici también para aquel que, bueno, o sea, tanto para el que quiere entrar en el gravel como para el que quiere tener una bicicleta de gravel, cuadro aluminio, horquilla de carbono, que es siempre una mezcla vinchente. Ahí está la Megamo Yakar. Luego está la West. Para viajar también. Para viajar también. Y luego tenemos la West, que es una gravel con cuadro de carbono, más aventurera, mucho más polivalente, una bicicleta, una gravel con mayúsculas, y ahora aparece esta nueva Silk, que ya va a por otro tipo de mercado, que hablábamos antes del gran fondo de que somos mercados deportivos, pues también las marcas han dado cuenta de que el gravel en algunas zonas de Europa, pues es un gravel de rendimiento. Entonces, es un gravel con casco aero, sí. Es un gravel con casco aero y con licra, ¿no? No hay mucha camisa de cuadros. Entonces, a mí lo que me hace gracia es el nombre elegido precisamente para esto. Porque seda, suave como la seda. Bueno, pues, oye, es curioso, ¿no? Suena bien y supongo que precisamente te intentarán transmitir esa idea, ¿no? De suavidad, de deslizamiento, ¿no? Exacto.
Nosotros somos periodistas, no marketineros, entonces no... Claro, no lo alcanzamos. Yo es que, sinceramente, aquí viene... no lo alcanzamos. No lo alcanzamos a comprender, pero aquí viene mi vena friki, que sé que ya estáis deseándolo en cada episodio muchos, y es que a mí yo veo Silk y me recuerda a Silk Spectre, Espectro de Seda en Watchmen, el cómic de Alan Moore. Entonces, claro... En fin. Megamo y Alan Moore cogidos de la mano. Esa no la vieron venir. Creo que solo yo podría hilarlo. Y por cierto, ya retomando a lo serio, hemos repasado la gama de gravel normal de Megamo, pero es que tenemos la Kansas, que es la e-bike. Correcto. Entonces, jolín, que es como decías, que Megamo yo creo que es una de las marcas con el catálogo de gravel más amplio, más serio, mejor escalonado que nos podemos encontrar. Es que tú, fíjate, estamos hablando de una bicicleta de gravel de rendimiento, ¿no? Gravel / competición. La Sail 08, con el nuevo GRX de 12 velocidades. 3.599 euros. Que ya estamos, con lo de siempre. Que estamos en el mercado en el que estamos. Pero si me comparas a nivel de cómo están las cosas en el mercado en general, es muy competitivo. Sí. Muy competitivo. Pero es que tenemos una PESA XS 12 velocidades por 4.499. Si lo que nos va es el electrónico inalámbrico. Es decir, bueno, pues poca broma, ¿no? Con lo que está, lo que está consiguiendo Megamo. Y luego la bicicleta, pues efectivamente tiene un pintaje con las ruedas Zip. Totalmente. Pero baja un escalón. Dices, no soy competitivo, aunque alguna vez me ha gustado. La West Tope de gama, 4.999, también con AXS, con ruedas Zip de carbono con perfil. Jolín. Que... Vale. En fin, que todo podría ser más barato, pero dentro de lo que hay cosas por ahí. Empieza a haber cosas por ahí. Oye, nos queda también una parte, nos vamos a saltar al mountain bike, que seguramente que los que nos escuchen que sean aficionados al mountain bike, pues los hemos dejado a los pobres. Llevan un rato ya dormitando. Sí. Yo creo que ya se habrán ido, pero no se han ido. Pero bueno, esta semana hemos sido también una semana importante para una marca española que ha sido Mondraker, la marca de Alicante, porque vuelve la Cruiser. Vuelve la Cruiser, una enduro de las más reconocidas, mítica, podríamos decir, y lo hace con todo el ecosistema Shimano EP801, cambio XT-DI2 con las tecnologías FreeShift, AutoShift, la batería de 720 vatios hora. La verdad es que lo hace con algo que va a llamar mucho la atención de los usuarios, ¿no? Por supuesto, se beneficia o mantiene las tecnologías de Mondraker como los cuadros Stealth Carbon, Stealth Air Carbon para el tope de gama y Stealth Alloy para la versión de aluminio. Entonces, jolín, lo hace con unos argumentos muy, muy interesantes y con un recorrido de suspensiones entre 160 y 150, o sea, de 160 delante y 150 milímetros detrás. Trail Mountain. O más bien enduro, yo creo. Enduro mountain. Le subimos un escalón. Yo creo que, a ver, podría cogerse... Es Mondraker, es enduro. Es enduro. Sí. Y si te vas al modelo tope de gama, el Cruiser RR, ves las suspensiones Öhlins, dices... Es que compensa esos 2 centímetros que le faltarían a la horquilla, pero mucho más que de sobras. Aparte de que la geometría es muy, muy endurera. No, pues te decía que tú coges cualquier bici del mountain y si tú ves una bicicleta del mountain, pero está bajo la marca de Mondraker, seguramente, sin mirar la tabla de geometrías, ni mirar el sistema de suspensión, ni cómo está esa bicicleta enfocada, siempre va a tener un punto más picante que casi cualquier marca. O sea, Mondraker hay que reconocer que tiene una firma a día de hoy más que reconocible. Sus bicicletas están enfocadas a la máxima diversión, sobre todo cuando toca bajar. Salvo bicis, por supuesto, también hay que decir que luego tienen bicicletas como la F-Podium, que son todo lo contrario, es decir, que están en Copa del Mundo. O sea, que Mondraker es capaz de hacer muchas cosas a la vez y casi todas bien y casi todas diferentes, las cosas como son. Y por otro lado, sin embargo, que son casi todas identificables como Mondraker, que las ves y sabes que es una Mondraker. Sí. Bueno, pues en este caso tenemos una gama de precios. F-Podium, por cierto, que la nueva ya está en Copa del Mundo, ya se han visto fotos, se han visto cosas, ya está por ahí rodando. Nos queda ver la información
información completa, todos los detalles, que cuando estén... Claro, la gama en la que sale, etcétera, etcétera. De la Cruiser, hablar que tenemos una gama que de 3 montajes, ¿no? El más sencillo, el Cruiser, 7.000 euros, 6.999, con transmisión SRAM GX Eagle, horquilla Fox 38 Float y amortiguador Evol Performance. La siguiente, la Cruiser R, con SRAM X01 Eagle y suspensiones Öhlins, y la Cruiser RR, que es la que hablábamos, con el Shimano Deore XT Di2, suspensiones también Öhlins, en este caso la RXF38, y un precio de 9.499 euros. Bueno, pues ahí está la gama y la disponibilidad. Sí. Así que bueno, no sé si nos queda algo más, Juan Daniel. ¿Tenemos algo más o ya...? Pues bueno, que esta semana Santa Cruz también lanzó Ay, Dios mío, una ¿verdad? novedad. Claro, la Heckler SL, que es el salto de Santa Cruz a las e-bikes ligeras, lo hace con el sistema Fazua Ride 60 y la batería de 430 vatios hora. Se queda con el mismo recorrido de suspensiones, y 160 delante, 150 detrás, y un peso en torno a los 18 kilos y medio, es decir, baja de los 20 kilos, la podríamos considerar efectivamente e-bike ligera. Otra novedad que se me quedaba por aquí pendiente, que no hemos comentado, pero que tenéis un buen análisis en Mayotte, es que seguimos con las marcas de coches entrando en la industria de la bici, en este caso Volkswagen, que ha llegado a un acuerdo para fabricación de bikes junto al gigante Pon Holdings, que Sportful ya nos ha anunciado su colección de ropa ciclista para otoño-invierno. Y bueno, la quizá mala noticia de esta semana ha sido que... Bueno, antes de la mala noticia, sí que quería hablar de la Heckler, que hemos pasado un poco por encima de algo que es la integración del Fazua Ride 60, que ya vimos en Eurobike, como la capacidad de integración que tiene, y que esta Heckler, os invito a entrar en la web y verlo, porque es bastante espectacular cómo ha quedado la Heckler, o sea, a nivel de ligereza. Bueno, es verdad. Hay que pararse un momento en este caso en la Heckler y decir que si tú miras las fotos por el lado de la transmisión, no identificas en ningún momento que es una e-bike, pero es que si la miras por el lado contrario a la transmisión, lo que los ingleses llaman non-drive side, tampoco. El motor queda, absolutamente escondido, con unas formas de la caja del pedalier impresionante, y la batería se alberga en la pequeña barriga que le han hecho, pero que es que visualmente, estéticamente, no sabes que estamos ante una e-bike, salvo que te fijes muy mucho, sobre todo en la tapa del puerto de carga. Es decir, es impresionante. No, a mí me sorprendió muchísimo. Y bueno, ahora vamos a esa noticia, que es una mala noticia por lo que significa a nivel histórico para el mountain bike, pero que no deja de ser dentro de los ciclos que tienen también las marcas, ¿no? De entrada y salida de la competición, que bueno, cuéntalo tú, Dani, que te he cortado. Nada, no, muy rápidamente, que MMR ha decidido poner punto final, o punto y seguido, ya veremos si no lo retoma más adelante, a lo que es la estructura de su Factory Racing Team, un equipo de competición que ha estado 9 años peleando al más alto nivel en mountain bike, hablamos de cross country, olímpico y maratón, por el que han pasado figuras como David Valero, Carlos Coloma, Sergio Mantecón, Pablo Rodríguez, Natalia Fischer, etcétera, etcétera. Un equipo que logró un bronce olímpico con Carlos Coloma, ¿no? Aunque fue la selección española, evidentemente, pero Carlos Coloma en ese momento estaba corriendo con MMR, y que, bueno,
este año se habían presentado con una estructura de equipo 100% femenino y que han anunciado esta semana que ponían, ya te digo, punto final o por lo menos a la temporada y a lo que es la estructura del equipo por ahora. Este año, por reconocerlo, bueno, el equipo ha estado integrado por la portuguesa Raquel Queiroz, por Lucía Gómez, por la polaca Matilda Skensinska, espero haberlo pronunciado bien, y la alemana Luisa Dauberman, perdón, espero también que le parezca, lo intento. Lo has hecho mejor con la corredora polaca y eso que sí. Es el nombre, y esto no es, pero es llamativo, es que tiene más consonantes que vocales el nombre, pero es, o sea, que es más difícil. Pero bueno, a ver, a mí evidentemente yo creo que para todos es como da pena porque el MMR, el equipo MMR, para todos siempre ha sido el equipo MMR, pues ha tenido siempre una presencia constante. Precisamente son 9 años, que puede parecer poco, pero es mucho. Y ha sido una cantera de corredores, ha sido una fuente de victorias. Creo también que ha sido muy importante para la presencia el posicionamiento de la marca. Sobre todo tienes una marca española, nueva, pues qué mejor manera de presentarte ante los aficionados, pues compitiendo y ganando títulos, no ya con un equipo nacional, sino con un equipo que está en las principales competiciones. Y ya, pues bueno, es verdad que lo de Coloma fue dentro de la selección nacional, pero bueno, él formaba parte del equipo y lo hizo sobre una MMR. O sea que, bueno, yo creo que, de hecho, me acuerdo en uno de los últimos o penúltimos Unibike, cuando se decía la feria en IFEMA, ahí estaba Carlos firmando ahí al lado de su bici. Sí. O sea que, bueno. Decir de todas formas, a ver, MMR no se retira completamente de la competición. Le seguimos viendo precisamente en la vuelta con el Caja Rural, con la recientemente presentada Adrenalin SL, la nueva Adrenalin SL. Entonces, a ver, MMR simplemente, pues bueno, en el mountain bike ha decidido optar por este parón. Normal también porque, bueno, el mountain bike sabemos que tiene una alta exigencia económica y a veces el retorno es más complicado de conseguir en función de eso y hace que las marcas se tengan que replantear posturas. Bueno, ellos no han dado unas grandes explicaciones. Puede ser un tema de mercado, de situación de mercado, o sea, puede ser simplemente un tema de repensárselo. Yo me acuerdo, nadie podía imaginar, por ejemplo, cuando el equipo Mérida se fue de Copa del Mundo, que se fue teniendo una de los mejores staff y corredores que podía haber, entre ellos estaba Yermida, estaba algún Rita Dale, o sea, gente muy potente, pero en el momento de Mérida se planteó aquello y dijo, bueno, pues voy a parar. Además, y por desgracia no ha vuelto. Yo creo que todos pensábamos que iba a volver y bueno. Además en aquel momento era uno de los más reconocibles, sí, el Multivan Mérida, ¿no? Claro, estaban en lo alto. No nos engañemos. Sí, nunca se sabe, ¿no? Un poco qué es lo que supongo que si han tomado la decisión es una decisión seguramente muy meditada porque además ya tienes una estructura rodando. Pero bueno, nosotros sabéis que la competición no tenemos a lo mejor tantas fuentes como otros, pero bueno, a nosotros particularmente como periodistas especializados, pues nos da un poco de pena. Nos da pena, digo, vemos el equipo, vemos las MMR en la vuelta, que también da mucha alegría verlas ahí. Verde que te quiero verde. Sobre todo además porque el MMR tenía en propiedad una serie de elementos que muchas veces a los equipos les cuesta un dineral y los aficionados no alcanzan a ver, que es lo que es la propia estructura del equipo, con el camión, tal, que cuesta mucho dinero tenerlo, que a veces hay equipos que no tienen que desplazarse en furgonetas más pequeñas, y MMR tenía un muy buen paddock dentro de la Copa del Mundo. Bueno, eso sé, porque luego hay equipos que simplemente es el equipo el que tiene esa estructura y la marca viene y como patrocinador principal, pues digamos que, o sea, es decir, que como el equipo es casi como eso, mira, un día lo podemos intentar explicar, ¿no? Pero que el equipo es como una pyme, una empresa y tiene su estructura, todo, y lo único que hace es cuando viene... Esto, por ejemplo, lo vais a entender muy bien en los equipos de motos, en MotoGP, pues en muchas competiciones. El equipo en sí mismo es una empresa
Y viene el patrocinador y el patrocinador coloca todo, pone todo a su nombre, utiliza sus bicis, utiliza sus productos, etcétera, etcétera, pero la estructura es una estructura aparte de la marca, una estructura distinta. En el caso de MMR no lo sé si tú lo tienes más. Yo creo que él pertenece, toda esa estructura pertenece a MMR o al actual gestor propietario de MMR. Ajá. Bueno, pues yo creo que no nos queda nada más, Juan Daniel. Yo creo que podemos dejar repasada la semana y terminar el día con honor. Efectivamente, yo creo que sí. Hemos hecho un buen repaso y por mi parte, nada, esperamos que os haya gustado este especial Gran Fondo, ¿no? Casi. Sí, nos ha salido que es un especial Gran Fondo. Bueno, es una cosa, la semana que viene estaremos, primero estaremos en las jornadas de mountain bike y turismo sostenible que se celebran en Castejón de Sos, en Huesca, organizadas por MTB Kingdom. Si sois habituales escuchantes de Héroes del Sendero, de lo que hacemos, sabéis el compromiso que tenemos en MTB Pro respecto a los senderos, al team building y a toda la gente que está trabajando por crear destinos de mountain bike. Si os interesa ese tema, os invito a que entréis en nuestra web, en la de Puro Pirineo, BTT Puro Pirineo, y os informéis sobre el tema, porque va a ser un evento muy cortito, de un día, pero se van a tratar cosas muy, 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 muy importantes para el futuro del mountain bike y sobre temas de sostenibilidad, de cuál es el papel del mountain bike en los entornos naturales en los próximos años. Va a haber ponentes muy interesantes. Va a haber ponentes muy interesantes y seguramente va a haber gente que va a estar allí en el evento preguntando y debatiendo en esas mesas redondas que también va a hacer aportaciones también muy interesantes. Entonces, podéis ir a Castejón de Sos, que es un sitio fantástico y maravilloso, pero también podéis, que es lo que os quería insistir, porque ya por las fechas os podéis conectar online y es un ticket, tenéis que pagar, un ticket online muy baratito, creo que son 10 euros, y podéis tener acceso a todas las charlas y a todo lo que se esté allí comentando. Allí lo único malo es que hay un moderador que soy yo, que no sé si estará a la altura, porque estoy rodeado de gente que sabe mucho más que yo, que es algo también a lo que estoy relativamente acostumbrado. O sea, bueno, pero además últimamente el papel de moderador te has lucido en él. Sí, la verdad es que sí, un poco sí. No sé, que me he lucido está claro, lo que no sé si para bien o para mal. Bueno, y también estaremos en Sea Otter. Estaremos en Sea Otter Europe, en Girona, como no podía ser de otra manera. Por allí estaremos viendo que se cuece en Sea Otter. Así que si estáis por allí, pues esperamos veros. Y nada más, nos vemos la próxima semana, que con todo esto de los Sea Otter y no sabemos si va a ser el podcast el viernes, el lunes o cuándo, pero intentaremos estar. Habrá podcast. Buena semana a todos. Buena semana a todos. I'm a sushi chef. I also happen to be a cat. How'd I get here? Adobe Photoshop. It turned a cute kitty like me into a sashimi master. And it can make your images look amazing too. In just a few clicks, you can replace a boring background, swap out a so-so sky, and remove distractions like people and power lines. With Photoshop, everyone can. I love playing with this mouse. Click or tap the banner to visit Photoshop.com and pounce on your free trial today.